Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Vamos a estudiar para el curso de cuarto de ESO las leyes de Newton dentro del tema de fuerzas. Newton enuncia sus tres leyes que son capaces de explicar el movimiento de un cuerpo. La primera de ellas es la ley de inercia. Dice que si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza, su velocidad no va a variar. Si estaba en reposo inicialmente, va a continuar en reposo. Si está en movimiento, continuará con movimiento rectilíneo uniforme, de manera que su velocidad será constante tanto en el valor numérico como en su orientación. Vamos a estudiar mediante unas animaciones el movimiento de un pasajero en un autobús. Primero, al arrancar. Vamos a suponer que nuestro pasajero acaba de subir al autobús y todavía no se sujetó a un anclaje fijo en el autobús. Cuando el semáforo se pone en verde, el autobús arranca. En ese momento, si la fuerza que hace el motor y que actúa sobre el autobús hace que éste avance hacia adelante, si sobre el pasajero no actúa ninguna fuerza que le diga que tiene que ir hacia adelante, el pasajero perderá el equilibrio porque tenderá a quedarse en el sitio donde estaba. Si la velocidad inicial del pasajero era nula, cuando el autobús arranque, el pasajero tenderá a quedarse en el mismo sitio, dado que su velocidad seguirá siendo cero, y por tanto al perder el equilibrio se caerá. Veamos a continuación lo que ocurre cuando el autobús frena. Tenemos un autobús que ahora viene en movimiento. Nuestro pasajero de nuevo está despistado y no está anclado a un punto fijo del mismo, tampoco está sentado en un asiento. Con lo cual, en el momento en el que el autobús frena, dado que el pasajero tenía una velocidad hacia adelante, si el freno no actúa sobre la masa correspondiente a ese pasajero, este pasajero continuará el movimiento hacia adelante, con lo cual se va a caer al perder el equilibrio. Esto debe llevarnos a una conclusión importante cuando aplicamos la ley de inercia en nuestro día a día. Una conclusión relacionada con la seguridad de nuestros desplazamientos. Es importante utilizar cinturones de seguridad tanto en autobuses como en nuestros vehículos turismos particulares. Tengamos en cuenta que si este es el efecto que podemos observar simplemente cuando el autobús arranca o frena, si se produce un impacto cuando estamos en marcha sin cinturón de seguridad por un despiste o bien de nuestro conductor o bien de un conductor ajeno que impacta con nosotros, las conclusiones pueden ser extremas y pueden ser incluso muy graves. Por tanto, utilicemos siempre los cinturones de seguridad en nuestros desplazamientos. La segunda ley es lo que se denomina el principio fundamental de la dinámica. Este establece que cuando sobre un cuerpo actúa una fuerza, ésta le comunica una aceleración que es proporcional a la fuerza, siendo la masa la constante de proporcionalidad. Esto se resume en una ecuación en la cual la fuerza total que actúa sobre un sistema es igual al producto de la masa por su aceleración. Ten en cuenta que si hubiese más de una fuerza actuando, F sería la suma de todas las que actúan, la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre la masa M. F y A son magnitudes vectoriales y M es una magnitud escalar. Por tanto, cuando multiplicamos la aceleración por un escalar como es la masa, el resultado, que es la fuerza, es otro vector que tiene la misma dirección y además el mismo sentido porque la masa es positiva. Por tanto, F y A van a tener la misma dirección y además tendrán también el mismo sentido. Si actúa una fuerza, hay aceleración. Siempre que actúa una fuerza, produce una aceleración. Y si un cuerpo experimenta una aceleración, debe ser necesariamente porque está actuando una fuerza sobre él. La fuerza y la aceleración son magnitudes ligadas entre sí. Cuando existe la fuerza, existe la aceleración y viceversa. Veamos las aplicaciones prácticas en cuanto a los valores numéricos del principio fundamental de la dinámica de la segunda ley de Newton. Tenemos la fuerza como el producto de la masa por la aceleración. La aceleración es, por tanto, el inverso de la masa multiplicada por la fuerza.
Ten presente que si identificamos esta expresión como una recta en la cual y es la pendiente, la tangente del ángulo que forma con el eje horizontal por x más b, la ordenada en el origen, rápidamente podemos observar cómo en nuestra ecuación el término b no aparece, por tanto es 0. Y la tangente del ángulo es el inverso de la masa. Observa que representamos a en el eje de ordenadas y f en el eje de abscisas. En estas condiciones tenemos una recta que pasa por el origen de coordenadas, no hay ordenada en el origen, vale 0, y por tanto la pendiente de la recta, la tangente del ángulo que forma esta con la horizontal, es el inverso de la masa. Para una fuerza determinada nos encontramos lo siguiente. Cuando la masa es muy grande, ten en cuenta que está en el denominador y por tanto el resultado del cálculo de la aceleración nos dará un valor muy pequeño. Y por el contrario, si la masa es muy pequeña, entonces al revés, el valor de la aceleración será grande. Observa la siguiente figura. Tenemos una fuerza de 200 newtons actuando sobre un cuerpo de 200 kilogramos. Si calculamos la aceleración, vemos que esta vale 1 metro segundo al cuadrado. Nuestro móvil avanza con movimiento uniformemente variado con una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Pero imaginemos ahora que la misma fuerza de 200 newtons actúa sobre una masa 10 veces menor, en lugar de 200 kilogramos como antes, de 20 kilogramos. Si dividimos la fuerza entre la masa, obtenemos una aceleración de 10 metros segundo cuadrado, es decir, 10 veces más grande. Con lo cual, el aumento de velocidad es mayor, gana velocidad más rápida y por tanto, como podemos ver, la aceleración es 10 veces más grande que en el caso anterior. Si la masa es 10 veces más pequeña, la aceleración será por tanto 10 veces más grande. Si observamos las fuerzas en nuestro día a día, ya hemos visto cómo la ley de inercia tiene repercusiones inmediatas en cuanto a lo que son los desplazamientos y su seguridad. Pero cuando vamos en busca del principio fundamental de la dinámica, F igual a masa por aceleración, nos encontramos con que la aceleración supone un cambio de velocidad. Este cambio de velocidad puede producirse en la cantidad, en el número. Estamos parados delante de un semáforo, se pone verde, pisamos el acelerador, aumenta el valor de la velocidad, inicialmente era 0, y ponemos el coche en marcha. Por tanto, aumenta el número, la cantidad. Observa cómo en un movimiento rectilíneo el móvil avanzaría de manera que a intervalos regulares de tiempo la velocidad cada vez es más grande y consecuentemente recorre en cada intervalo de tiempo una distancia mayor. Ahora bien, podríamos pensar en que la aceleración, si determina un cambio en la velocidad, puede determinar un cambio en los aspectos direccionales, en la orientación. En este caso tendríamos un movimiento curvilíneo. Nuestro móvil cambia la trayectoria. Nuestro móvil cambia la orientación. Por tanto, si hay un cambio en la dirección, estamos por tanto ante un movimiento curvilíneo. Ten en cuenta que en este caso, la fuerza para determinar la aceleración debe de actuar hacia el interior de la curva. A medida que vamos avanzando, la dirección de la velocidad que es tangente a la trayectoria va cambiando. Para que la tangente a la trayectoria vaya cambiando, debe de haber una fuerza que actúa hacia el interior, que genera una aceleración que a su vez también actúa hacia el interior. Por tanto, si hay cambio de velocidad en cualquiera de sus aspectos, tanto en la cantidad, en el módulo, como en la orientación, en los aspectos vectoriales, habrá aceleración. Y si hay aceleración, necesariamente deberá haber fuerza. Un cambio de velocidad está producido por una fuerza. Estudiaremos a continuación la tercera ley de Newton, el principio de acción y reacción. Dice que cuando un cuerpo A ejerce una fuerza sobre otro B, el cuerpo B va a responder haciendo otra fuerza de igual valor sobre A, pero en sentido contrario. La fuerza que soporta el cuerpo B debido a la acción de A es igual y de sentido contrario que la fuerza que soporta el cuerpo A debido a la acción de B. Observa la siguiente animación.
Tenemos un globo que hemos llenado de aire. Cuando soltamos el nudo que lo ata, lo que va a ocurrir es que el globo empuja el aire hacia atrás para que salga por su boca y el aire, a su vez, ejerce una reacción empujando el globo hacia adelante, de manera que éste se desplaza en sentido contrario a la salida del aire. Si el globo ejerce una fuerza sobre el aire, que es la acción empujándolo hacia atrás para que salga, éste realizará la reacción sobre el globo empujándolo hacia adelante y provocando el desplazamiento en esa orientación. Entre otras situaciones, nos encontramos la ley de acción y reacción en el viraje de un nadador cuando completa un largo en la piscina. También en la salida de un atleta en una carrera de velocidad, cuando empuja hacia atrás los tacos, de manera que estos ejercen una acción hacia adelante, provocando su salida. O bien cuando un patinador o una patinadora se impulsa hacia atrás empujando una pared. O bien cuando observamos el retroceso de un arma de fuego. Pasamos un hilo de nylon por el interior de la carcasa de un bolígrafo. Atamos los dos extremos del hilo a dos árboles próximos, de modo que éste se mantuviera tenso. Inflamos un globo y sujetando la boca para que no saliera el aire, lo pegamos al tubo mediante cinta adhesiva. Lo llevamos al punto de partida del hilo y liberamos la boca del globo dejando que saliera el aire. El globo empujó el aire hacia el exterior haciendo una fuerza F y el aire respondió con otra fuerza igual y de sentido contrario que impulsó el globo haciéndolo deslizar a lo largo del hilo. Y es todo en esta ocasión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia, como siempre, subidos a hombros de gigantes.